Vệ sinh tùng ở bên nào?
Bien. Buenos días a todos. Ahí creo que escucha mejor. Bueno. Bienvenidos a la clase de hoy de técnicas de estudio. Vamos a continuar lo que avanzamos mañana. Pero antes, felicitar a todas las madres que están presentes acá. Espero que tengan un feliz día junto con su familia, sus hijos. Y los que no son madres todavía, seguro tendrán a una madre a quien felicitar. Y los que ya no tienen a su madre con ustedes, igual recuérdenla en el corazón y denle un abrazo en la mente, ya que si recordamos, las mantenemos vivas en nuestro interior. Felices a las madres, que tengan un bonito día y que pasen un feliz día de super mamá. Porque cuando uno estudia, mientras es madre y trabaja, seguro es una super madre. Bueno, entonces, ayer habíamos quedado en lo que era la introducción y estábamos hablando de en qué consistía la introducción. Les había mencionado que la introducción es lo último que se elabora, aun cuando en el documento va al principio. Ya, en la introducción vamos a colocar un resumen que sería un relato breve de todo el proyecto, una justificación que es donde se coloca el por qué es importante desarrollar el proyecto. Y por último, una reseña histórica, que es un relato histórico del contexto donde está ocurriendo el problema. Y no se olviden que tiene que venir el orden cronológico de los hechos y ponerse fechas o tiempos, ¿no? Para ir dando la secuencia de lo que ha pasado. Ahora, como les mencionaba el día de ayer, estos tres aspectos se pueden poner en diferente orden dependiendo de la estética del documento. Entonces pueden colocar, por decirles, primero la justificación, luego la reseña y luego el resumen, o al revés. Ya no hay ningún problema con eso. También puede ordenarse dependiendo del público al que ustedes están dirigiendo este proyecto. Por ejemplo, si es para alguien más científico, para un profesional, ellos le va a interesar primero ver la justificación. En cambio, si es más dirigido hacia personas no estudiadas, como una junta vecinal, a ellos les va a interesar más que todo la parte de la reseña histórica. Y si lo van dirigiendo a alguien más comercial, más administrativo, va a preferir primero el resumen. Entonces, ustedes tienen que acomodarlo dependiendo también del público que va a leer el proyecto. En la introducción hay que tener mucho cuidado en la forma como yo escribo las cosas, ya que la introducción es lo que va a atraer al lector. Si ustedes colocan una introducción con una sintaxis muy bien elaborada, de tal manera que la persona que lo lee se sienta atraído por esa lectura, leerá todo su proyecto. En cambio,
si es algo que es difícil de entender, comprender, o la lectura es aburrida o no entendible, pues no leerá el proyecto y lo dejará a un lado. Entonces, por eso es muy importante dedicarle un buen tiempo a la introducción y a las palabras que se ponen ahí. También pudiesen esas tres cosas ahí, ponerlas separadas como subtítulos dentro de la introducción, como también no es necesario poner los subtítulos de resumen, justificación y reseña histórica, pero contener esas tres cosas como párrafos, ¿no? Para darle un orden más lógico a la estructura, pero no necesariamente tiene que venir como subtítulos. Basta poner simplemente introducción y que contenga todo eso. Ahora, si ustedes quieren, también pueden ponerlo. Como les digo, eso depende mucho de la estética de su documento. Otro aspecto que es importante hablar en cuanto a la introducción es el tamaño que debe tener la introducción. Una introducción debe no tener más de 2 planas y nunca debe ser menos de una plana. Eso tiene que ver con la importancia que como personas le podemos dar a un documento. Si ustedes ponen una introducción muy corta, puede que la persona que está leyendo vea que no es muy importante y no le preste interés. Y si ustedes ponen una introducción también muy larga, más de 2 planas, puede que el lector lo vea muy grande y no le dé también importancia porque lo ve aburrido o muy largo hacer toda esa lectura. Entonces, jueguen el tamaño entre 1 y 2 planas, plana y media, así, algo así, ¿no? Ya ustedes vayan acomodando, ajustando, ya, para que sea estético, atractivo a la lectura y contenga todo lo que nosotros necesitamos transmitir al lector para que le llame la atención nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, por eso están viendo que esta parte es la que debemos armar al último, cuando conocemos muy bien el proyecto y todo lo que hemos ido poniendo en el documento. Bueno, la siguiente parte serían los objetivos. Un objetivo consiste en decir qué es lo que yo quiero obtener con el proyecto, ¿ya? Es la valoración cualitativa de su proyecto, o sea, la que habla del proceso de calidad de su proyecto, ¿ya? Y que será el que servirá para decir si su proyecto fue efectivo o no, ya que cuando se hace la evaluación de un proyecto, se ve si se cumplieron o no los objetivos, ¿ya? Entonces, por eso es importante elaborar adecuadamente un objetivo para que luego una evaluación también sea efectiva. Entonces, ¿qué es un objetivo? Como están viendo, es lo que se quiere conseguir, ¿ya? Y hay 2 tipos de objetivos: el objetivo general y los objetivos específicos. Hablaremos primero del general. ¿Qué es el objetivo general? Es qué es lo que se quiere conseguir con todo el proyecto, ¿ya? Ahora, para saber esto, qué es lo que yo quiero conseguir con el proyecto, lo primero que tienen que tener en cuenta es lo que les dije al principio de la materia, que les dije que para poder construir un proyecto, lo primero que necesitamos es un problema, no se olviden, ya que
el objetivo de todos los proyectos es resolver un problema. Por lo tanto, lo que vamos a poner en el objetivo general, ¿ya?, será lo contrario al problema encontrado. De tal manera que así yo tengo un objetivo adecuado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ayer, como ejemplo, le estaba dando que en un barrio X había hecho un diagnóstico de situación y había encontrado que habían aumentado las diarreas de los niños de ese barrio. Entonces, mi problema que detecté en ese barrio era justamente eso, el aumento de las diarreas en los niños. Entonces, ¿qué voy a poner como objetivo? Lo contrario, ¿no? Si mi problema era el aumento de las diarreas, mi objetivo es disminuir las diarreas. Así de sencillo, ¿se dan cuenta? O sea, ustedes pillan un problema X y su objetivo es lo contrario a eso, ¿ya? Entonces yo puedo poner como objetivo que quiero disminuir las diarreas de los niños menores de 5 años, por decir, ¿ya? Y para completar el objetivo, me faltarían solamente dos cosas, que sería identificar el tiempo y el espacio. O sea, en otras palabras, decir en cuánto tiempo quiero completar ese objetivo, ese sería el tiempo, y el espacio sería decir en qué lugar voy a concretar ese objetivo. Entonces, volviendo al mismo ejemplo de las diarreas, ¿cómo pudiese yo redactar el objetivo? Entonces, pudiese poner así, ya, quiero reducir las diarreas en menores de 5 años, ese sería lo contrario al problema, en el barrio La Chacarilla, ese sería el espacio, en un periodo de 6 meses, ese sería el tiempo. Entonces, ya ahí simplemente es ponerle, como decimos, florcitas, acomodar quién va primero, quién va después, para que la frase suene más bonita, pero debe tener esas tres cosas. Entonces, puedo poner de repente, mi proyecto tendrá como objetivo, disculpen, una moto muy ruidosa. Bien, entonces vamos a poner así más o menos. Mi proyecto tendrá como objetivo reducir las diarreas de los niños menores de 5 años del barrio de La Chacarilla en un periodo de 6 meses. ¿Ya? Eso pudiese ser. Ahora, no siempre tiene que venir en el mismo orden, ¿ya? Y también puede ir uno adelante, otro detrás, ¿ya? Entonces podemos decir, por ejemplo, reducir las diarreas en 6 meses en el barrio de La Chacarilla. O sea, no siempre en el mismo orden, sino puedo poner uno primero, otro después, ¿ya? También podemos poner, reduciremos en 6 meses en el barrio de La Chacarilla las diarreas en menores de 5 años, ¿ya? Si se fijan, tienen las tres mismas cosas, pero en diferente orden. ¿Ya? Entonces ustedes pueden jugar con eso, ¿ya? De tal manera que generen una frase que sea entendible y que sea, podemos decir, bonita o atractiva para que el que está leyendo, ¿ya? Pero debe tener siempre esas tres cosas. Por último, para que un objetivo esté bien elaborado, hay que tener en cuenta
que esa frase, que va a ser nuestro objetivo, no puede contener más de un verbo. Porque si contiene más de un verbo, son dos acciones, eso significa que estarías resolviendo dos problemas. Y deben tener en cuenta que cuando hablamos de proyecto, lo que les dije al principio, es que un proyecto es para resolver un problema. O sea, no dos, uno. Si yo tengo dos problemas, pongámosle que mi diagnóstico en la farmacia pillé que tenían dos problemas, pongámosle uno, que los precios eran muy altos, y segundo, que no le llegaban los productos, serían dos problemas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dos proyectos. Un proyecto para cada problema. Y eso no se olviden. Ya no puedo tener dos problemas en un solo proyecto. ¿Ya? En caso de que los problemas estuviesen conectados, en ese caso pudiese de repente usar esos otros problemas conectados, pero como específico. Ahorita les voy a hablar de eso. Y entonces, si su frase tiene dos verbos, está mal. ¿Ya? Entonces, eso tenganlo en cuenta. ¿No? Por ejemplo, no puedo poner reducir las diarreas en el barrio de la Chacarilla en 6 meses y además enseñar a las madres a lavarse las manos. No, o sea, no puedo poner eso porque ahí se dan cuenta, ya, reducir es un verbo, lavarse es otro verbo. Y no podemos ya poner dos verbos porque serían dos situaciones diferentes, dos problemas diferentes y por lo tanto deberá haber otro proyecto. O si estuviese encadenado, colocarlo en lo que vamos a hacer ahorita, que son los objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, así armaríamos un objetivo general. Por lo tanto, para que ustedes puedan redactar muy bien su objetivo general, lo primero que tienen que hacer ya es, perdón, lo primero que tienen que hacer es tener su problema a mano. ¿Ya? Entonces, para eso hicimos la herramienta que hemos aprendido ayer y anteayer, que es el diagnóstico, y donde ponen la conclusión, de ahí sacamos los problemas, y de ahí escojo el problema más importante que me da la atención, y con ese problema voy a trabajar armando mi objetivo. Entonces, no se olviden, es contrario al problema que he escogido. Debe identificar espacio y tiempo, y es importante que solamente sea un verbo. ¿Ya? Eso tienen que verificarlo, porque a veces cuando uno arma frases bonitas, no se da cuenta que ha puesto un segundo verbo. Bien, los objetivos específicos. ¿Ya? Sigue también, cada objetivo también nos dice qué se quiere conseguir, pero la diferencia es que los objetivos específicos me separarán al proyecto en etapas, ya que son objetivos más pequeños que se tienen que cumplir para poder conseguir el objetivo más grande, que es el objetivo general. Entonces, por ejemplo, el día de ayer también les usaba como ejemplo lo de las diarreas, pero les decía que de repente en ese barrio habían aumentado las diarreas, pero se debía a que el agua estaba contaminada y a su vez esta agua estaba contaminada porque había un basural en donde se tomaba o la fuente de agua, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son tres problemas. Uno es el aumento de las diarreas, dos, la contaminación del agua y un tercero, el basural en la fuente de agua. Son tres problemas diferentes, pero están encadenados, ya uno tras de otro, ya que la diarrea es por el agua contaminada y el agua contaminada es por el basural. Entonces, son tres problemas diferentes, pero conectados. Yo pudiese, si quisiese, armar tres proyectos diferentes, uno para cada de estos problemas, ya,
y trabajarlos cada uno diferente, pero también pudiese usar un objetivo general, que sería el problema mayor, que en este caso sería las diarreas de los niños, y los otros dos, como están encadenados, pudiese colocarlos como objetivos específicos y así tendría 2 etapas más para el desarrollo del proyecto. ¿Ya? Entonces, en mi ejemplo, pudiese como objetivo general que quiero disminuir las diarreas en el barrio de La Chacarilla en 6 meses. Y pongo como objetivos específicos. Uno, pudiese poner que quiero que el agua, sea descontaminada. Y el otro objetivo, voy a poner que quiero que el basural al lado de la fuente de agua sea trasladado o eliminado de alguna manera. Entonces, así yo resuelvo estos dos problemas que me ayudarán a resolver el primero. ¿Ya? También pudiese incrementar un otro objetivo que también me pudiese ayudar a complementar, pero que no estaba identificado los problemas. Podemos poder decir, por ejemplo, que también queremos que las madres de familia aprendan a desinfectar los alimentos y a procesar el agua para que así también disminuyamos las diarreas. Entonces, pudiese yo tener esos 3 objetivos específicos que, como se dan cuenta, me van a ayudar a completar el objetivo general. ¿Ya? Entonces, no se olviden, el objetivo general es el problema mayor, el que tengo que resolver, entonces siempre por eso pongo contrario a ese problema. Cuando armo los específicos, pueden ser en base a otros problemas que están conectados y que si los resuelvo, también resolveríamos el problema mayor. O también puedo poner otros aspectos que también servirían para ayudarme a resolver el objetivo general. ¿Ya? ¿No? En mi ejemplo les dije 3. Quiero que el agua se descontamine, quiero que el basural se traslade y quiero que las madres aprendan a desinfectar los alimentos y el agua. Si se dan cuenta, esos 3 objetivos específicos me van a ayudar a cumplir el objetivo general. ¿Ya? Ahora, lo que también hay que tener en cuenta es que cuando yo pongo objetivos específicos, cada objetivo específico sería una etapa del proyecto. Entonces, más adelante, cuando armamos la planificación, ya voy a poner etapa 1 y en esa etapa 1 resolveré un objetivo específico. El orden dependerá de cuál es más importante para ir resolviendo el siguiente, ¿no? El segundo objetivo específico me generará una segunda etapa y el tercer objetivo específico una tercera etapa. ¿Ya? Entonces, es importante. Ahora, si el proyecto es pequeño, pongámosle que es un problema que no es muy complejo de resolver, ¿ya? Y es un solo problema, entonces no necesito poner objetivos específicos y basta con que ponga simplemente el objetivo general. Eso es cuando es un proyecto pequeñito, de algo sencillo, ya que no necesita tal vez mucha complicación ni muchas etapas y hasta incluso se puede resolver en poco tiempo, ¿ya? Entonces no necesito tampoco poner objetivos específicos porque bastará con el objetivo general. Bien, eso en cuanto a los objetivos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno.
Profe, en base al objetivo general, nos indica de que es lo contrario de algún problema, ¿no? Sí, Siempre disminuyendo el problema, especificándolo lo más adecuadamente, ¿no? A lo que nosotros estemos armando nuestro proyecto. ¿Es lo exacto. que logré entenderle? Ah, ya, Sí, ok. sí, siempre contrario. Pero ten en cuenta que no siempre será disminuir, pudiese ser también aumentar, ¿no? O sea, por eso lo que tienes que ver A es criterio, poner entonces. A lo criterio de... contrario del problema que pillaste. Porque puede ser, por ejemplo, que el problema sea falta de algo. Pongámosle Mm, que tengo un problema con las personas de cáncer de mama. ¿Cuál sería el problema? De ya, repente, que falta conocimiento sobre los síntomas del cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, lo contrario a eso sería mejorar esa situación. Entonces, claro. voy a colocar que quiero que aumente la capacidad de las personas de reconocer el cáncer de mama, ¿no? Algo así. ¿Ya? La cosa es que sea siempre contrario al problema. Del problema. Eso. Claro. Bueno, se va a cortar en segundos. Ya, eso es porque seguro alguien entró 6 minutos antes. Así que mañana, por favor, entren en punto a las 10. ¿Ya? Bueno, vamos saliendo porque se nos va a cortar y volvemos rápidamente para volver a ver las metas. Profe, recién avisa usted, ¿no? Pucha, tenía que avisar pues desde el comienzo. Como decía, puntual, entonces pues ya ellos, compañeros, están más que Sí, puntual. sí, sí. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Entonces nos vemos en un ratito. Ok.